Hoy vamos a iniciar la clase viendo qué es la desviación estándar. Al terminar la presentación, ustedes van a saber qué es la desviación estándar, cómo calcularla y por qué hay dos fórmulas diferentes. Y finalmente, cuál es la diferencia con respecto a la varianza. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar es una medida de qué tanto los datos se dispersan alrededor de la media. Entonces, la desviación estándar tiene algo que ver con la dispersión de los datos. Por ejemplo, ¿qué tan diferentes son las respuestas de un grupo de encuestados? ¿No? Aquí tenemos un ejemplo más específico. Digamos que medimos la altura de un pequeño grupo de personas. Entonces, la desviación estándar nos dice que tanto los datos se dispersan alrededor de una media. Y lo primero que debemos hacer es calcular esa media. Esta se puede obtener simplemente sumando las alturas de todos los individuos y dividiendo estas por el número de individuos. Digamos que tenemos un valor de la media de 155 centímetros. Ahora queremos saber qué tanto cada persona se desvía de la media. Así vemos que la primera persona se desvía 18 centímetros del valor de la media. La segunda persona se desvía 8 centímetros de la media. Y así sucesivamente. Finalmente, la persona número 6 se desvía 6 centímetros del valor de la media. Será muy simple decir que hay gente muy pequeña, muy alta, que se desvía más del valor de la media. Ahora seguro no estamos interesados en la desviación estándar de cada individuo respecto a la media, pero sí queremos saber el promedio que se desvían las personas con respecto a la media. Esto es lo que la desviación estándar nos dice. En nuestro ejemplo, el valor promedio de nuestra desviación estándar es 12.06. La siguiente pregunta es, ¿cómo calculamos ese valor de desviación estándar? Podemos calcular la desviación estándar con la siguiente fórmula, en donde sigma es la desviación estándar de la población, n es el número de personas, x subíndice y es la estatura de cada una de las personas, x testada es el valor de estatura promedio de todas las personas. Así pues, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones cuadradas divididas por el número de valores. Para nuestro ejemplo, esto significa que calculamos la altura de la primera persona menos la media y eso lo elevamos al cuadrado. Sumando luego la altura de la segunda persona menos la media y el cuadrado de eso. Y así sucesivamente, hasta que llegamos a la última persona. Entonces, dividimos este número de personas, que es 6, y sacamos la raíz cuadrada de esto. El resultado es 12.06 centímetros. Entonces, cada persona individual tiene alguna desviación estándar con respecto a la media, pero en promedio
la gente se desvía 12.06 centímetros de la media, lo cual es ahora nuestra desviación estándar. Ahora, si notaron algo, siempre hablo de la desviación estándar promedio con respecto a la media. Pero para desviación promedio, en realidad simplemente sumaría todas las desviaciones y las dividiría por el número de participantes. Justo como calculamos el valor promedio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una diferencia en los valores promedio. En el caso de la desviación estándar, no usamos la media aritmética, sino que usamos la media cuadrática. Si se usara la media aritmética, sería 0 cada vez. Ahora bien, hay una cosa más por considerar. Hay dos fórmulas diferentes para la desviación estándar. Son ligeramente diferentes. En la primera fórmula, la desviación está dividida por n, mientras que en la segunda fórmula, la desviación está dividida por n menos 1. Pero, ¿por qué hay dos diferentes tipos de fórmula? Usualmente queremos saber la desviación estándar de toda la población. Por ejemplo, queremos saber la desviación estándar de la altura de todos los jugadores de fútbol. Si tenemos todas las alturas de todos los jugadores de fútbol, usaríamos esta ecuación con 1 dividido por n. Sin embargo, usualmente no es posible investigar a la población entera, así que tomamos una muestra. Entonces, se usa esta muestra para estimar la desviación estándar de la población. En este caso, se usa esta fórmula. Por lo tanto, siempre que tengamos datos de la población entera y queremos calcular la desviación estándar, solo para estos datos se usará 1 dividido por n. Si solo tienes una muestra y quieres estimar la desviación estándar, utilizas n-1. Para mantenerlo simple, si tu encuesta no cubre a toda la población, siempre usarás la fórmula de la derecha. De igual manera, si hubieses conducido un estudio clínico, por ejemplo, entonces usarás la fórmula del lado derecho para inferir en toda la población. Ahora, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la varianza y la desviación estándar? La desviación estándar es el promedio de la distancia para la media. La varianza es el cuadrado promedio de la distancia para la media. Así tenemos que sería muy similar la fórmula. La única diferencia es que para calcular la desviación estándar, tomamos la raíz cuadrada y para la varianza no lo hacemos. Por decirlo de otra manera, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Sin embargo, esta elevación al cuadrado resulta en una cifra bastante difícil de interpretar, ya que las unidades de la varianza calculada no corresponderían a los datos originales. Debido a esto, es aconsejable usar siempre la desviación estándar para describir a la muestra, ya que esto hace la interpretación más fácil. Así, la desviación estándar está siempre en las mismas unidades que los datos originales. En nuestro ejemplo, estas unidades serían centímetros. De lo contrario, si usáramos la varianza, serían centímetros al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, si hay alguna duda, pueden preguntarme.